eh, me oís bien, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, Se vale, escucha bien, perfecto. Francisco. Vale, es que he sentido aquí un ruido en el ordenador y no sabía a qué se debía. Bueno, como decía, muchas gracias por invitarme, por estar ahí acompañados con vosotros, con mis hermanos de Tallers, a los cuales aprecio muchísimo a todos. Me traéis gratos recuerdos de los momentos gratos que hemos compartido con vosotros durante casi 15 años que hemos estado con vosotros. Ahora, por las circunstancias, ya sabéis, estamos cerquita, estamos aquí en la iglesia de Tarrasa, apoyando a esta pequeña iglesia, la cual también necesita del apoyo de los hermanos, así que agradecido a vosotros por invitarme en esta tarde para poder dirigiros la palabra, una oportunidad, un privilegio que de alguna forma debemos valorar en su justa medida. El tema que quiero disertar en esta tarde, personajes bíblicos secundarios importantes para Dios, eh, me ha llamado siempre poderosamente la atención de que es verdad que siempre hablamos de personajes célebres como los profetas, los apóstoles y los grandes personajes que tenemos y hablamos constantemente en las escuelas sabáticas, en los cultos, en las iglesias y en todas nuestras disertaciones. Pero hay después unos personajes secundarios importantes, porque no hay, sin personajes secundarios no hay ni siquiera películas. Ya sabéis que cuando se hace una película siempre hay personajes en las películas secundarios, ¿no? Y esos son los de rellenos que hacen y complementan concretamente la historia de esa película. En la historia bíblica, los personajes secundarios han enriquecido toda la palabra de Dios, toda la historia con la cual Dios nos ha eh, favorecido a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿vale? Y, y seguro que os vienen a la mente personajes secundarios. Eh, Seguro que en alguna oportunidad habréis dicho, ¿cómo es posible que este personaje, que se habla tan poco en la Biblia, pero siempre se recuerde tanto? Evidentemente que la Biblia menciona cientos de personas con detalles, héroes bíblicos, Abraham, David, Pablo, Jesús, en fin, da a todos otros una mención, a otros de estos secundarios una mención pasajera. Pero esta mención pasajera es sumamente importante tenerlas en cuenta. Si esto lo llevamos al plano de nuestras iglesias, pues es verdad que están los líderes de la iglesia, los responsables de departamentos, pero siempre hay personajes en nuestras iglesias, hay muchos personajes secundarios, pero que nadie se llame al engaño de saber y entender que estos personajes son también sumamente importantes en la vivencia y en la historia de nuestras iglesias. A veces el hecho cuando nos dan responsabilidades, creemos que porque nos han nombrado diáconos, eh, no han pensado en nosotros en otras cualidades que podemos tener al servicio o que podemos favorecer a la Iglesia. Pero no sé si sabéis que los ancianos tienen una labor importante, sumamente relevante, a pesar de que nosotros creamos lo contrario. Sobre todo si este diácono lo ponemos en la puerta de la calle. Y quiero recordar a la iglesia de Talleres que tengan en consideración esto. La primera imagen que recibe una persona que viene, ya sea habitual o sea de visita, el personaje que recibe en la puerta es el diácono de puerta. Ese personaje tiene que ser cuidadosamente seleccionado,
para recibir a todo el mundo, porque es sumamente importante. Es la imagen, la primera imagen de nuestra Iglesia. Y así podríamos nombrar cantidad de personajes que en nuestras iglesias realizan una labor extraordinaria en silencio, pero sumamente vital para el funcionamiento de nuestras iglesias. Así que quiero deciros, y sobre todo a mi querida iglesia de Tallers, que no importa la responsabilidad que tengamos en nuestras iglesias, somos muy importante para Dios. Hay veces que no tenemos responsabilidades. Yo no tengo ninguna responsabilidad en Tarrasa. Estos 2 primeros años que hicieron o nombraron cargo. Lo hice por voluntad propia, porque acabamos de llegar, teníamos mucho que hacer en la ciudad, adecuarnos, buscar vivienda, adecuarla, condicionarla, situarnos, reconocer a todos los hermanos. Y evidentemente que eso nos ha llevado pues una demora de tiempo. Pero eso no exime de que sea maestro de escuela sabática, que tenga cultos en las iglesias a las cuales estamos vinculados y alguno que otras invitaciones de otras iglesias hermanas. El hecho está en estar al servicio. Si hay un departamento que necesita ayuda, pues ahí estamos. Aquí en la iglesia de Tarrasa tienen por costumbre a las personas mayores, es verdad que esto es una ciudad, están todos mucho más cerca, pues hay un servicio de coche para los mayores, los que están imposibilitados, la gente que no irían a la iglesia si no fueran porque se les acompaña. Y ahí estamos, también de servicio. No importa dónde podamos prestar servicio, seremos de utilidad no solamente para la iglesia, la comunidad, sino también para Dios. Así que ahora voy a recordaros algunos personajes que han sido, y recordaréis inmediatamente, una sierva muy, y empiezo por ella porque no deja de ser una sierva. Una sierva en esa época era una persona de poco valor en cuestión de responsabilidades. Una sierva era casi una, bueno, mejor dicho, era una esclava. Y esa sierva anónima, porque ni siquiera la Biblia le ha puesto nombre, por lo menos yo no lo sé, era una sierva de un comandante exitoso que tenía la enfermedad de la lepra. Y esta joven que fue secuestrada, seguramente, y llevada al servicio de la esposa de este comandante, ¿eh? Seguro que ya sabéis cómo se llama el comandante, ¿no? ¿Seguro? Seguro. Muy bien. Por vuestra sonrisa, Ruth seguro que lo sabe, porque la veo sonreír. Así que este comandante maligno que secuestró al pueblo de Israel y también a esta joven se llamaba Naamán. Pero no vamos a hablar de Naamán, ¿eh? Vamos a hablar de su sierva. Esta sierva anónima que brilló en su trabajo, muy a pesar de haber sido secuestrada, apartada de su familia, alejada de ella, y que de alguna forma no le importó servir a Dios y a su prójimo, muy a pesar de que había sido secuestrada y puesta al servicio de su amo. La historia cuenta que por sugerencia de la sierva, de la esposa de Naamán, fue a ver al profeta Eliseo, para que fuera curado de su lepra.
Evidentemente que Naamán no tuvo demasiada buena actitud. Su orgullo le causó algunos contratiempos con, con los siervos o los ayudantes del profeta. Pero con todo y con esto, todo su séquito le amonestaba que creyera concretamente lo que se le había mandado. A fin de cuentas, se le mandó y se le dijo que no perdía nada con zambullirse en el agua del río Jordán. Pero su orgullo le impedía hacer eso, sabiendo que en su tierra pues había ríos más importantes a los cuales él conocía más y que tenía fe puesta en ellos, pero no, lo que no tenía era la suficiente humildad para atender concretamente lo que aquella sierva sencilla y humilde, muy joven, le había aconsejado si quería ser curado. Pero el amor de esa sierva sobrepasó todos los límites de su secuestro y de su servicio, de su sumisión. Así que obedeció y se curó. Qué gran testimonio. Saber que a alguien que te tienes sometido, mira por él, le das un consejo y ese consejo le lleva a la sanidad de su cuerpo y nada más y nada menos que de una lepra. Esto nos hace recordar de que estos personajes bíblicos anónimos, que no tienen ni siquiera nombre, se le menciona solamente como la sierva de Naamán, hizo una labor que trasciende no solamente a los 2000, sino 4000 años de historia desde que conocemos esto, la lectura bíblica. Así que no nos importe si nosotros no nos mencionan nuestro nombre en los anales de la historia, ni en los registros de la Iglesia. Lo importante que es servir. Como decía anteriormente, el diácono de servicio en la puerta es muy importante. Tiene que ser una persona amable, gentil, simpática, que tenga una imagen de amabilidad y de cariño y de afecto para crear concretamente eso beneficia no solamente a la Iglesia en el conjunto, sino al servicio de un Dios amoroso para todos y cada uno de nosotros. Pero no importa que tú no seas ni siquiera un diácono, no importa, porque también podemos ser de gran utilidad en nuestra comunidad, solamente fijándote si esa persona que llega allá a la iglesia lo conoces o no lo conoces. Si no conoce, acércate, salúdale, interésate por él. Si es que es la primera vez, si es que no lo conoces, pues interésate y dale la más cordial bienvenida. Hay muchos más personajes de los cuales concretamente son también irrelevantes en la historia bíblica. Son secundarios, pero son importantes, por lo menos importantes para Dios y lo dejó escrito en sus escrituras. Quedaron escritos en los anales de la historia nada más y nada menos que en el Antiguo o el Nuevo Testamento. Un segundo personaje del que quiero referirme es Jabe de Galaad. Fue un hombre ilustre, fiel a Dios, un hombre un hombre de oración que confiaba plenamente en Dios. Se menciona en muy pocos versículos de las Escrituras, conocido por su famosa oración, la oración de Jabe, mencionada en Primera de Crónicas 4:10. Jabe invocó a Dios de Israel diciendo: oh, que me bendigas y amplíes mis fronteras, y que tu mano esté conmigo, y que me guardes de todo daño, para que no me traigas dolor. Y Dios concedió lo que le pidió. ¿Alguien de vosotros, mis queridos hermanos, tiene duda de que si le pedimos a Dios con fe y con confianza de que va a curarnos, a ayudarnos, el Señor
nos va a defraudar. Quizás no sea cuando tú quieres, pero pon la confianza en Dios para que Él pueda cumplir con su promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Es un mandato divino. Evidentemente que los cristianos a veces nuestra fe es pobre, es pequeña. Si nuestra fe fuera grande como dice el texto bíblico, como un grano de mostaza, imaginaros, un grano de mostaza, tan pequeñito, tan íntimo, podríamos llegar a conseguir grandes. Así que os pido, por favor, que no menospreciéis vuestras responsabilidades, vuestra misión en esta tierra, en vuestras iglesias, en la comunidad, en la ciudad que os acoge, en vuestras tierras, aun que sean lejanas. El Señor tendrá en consideración cualquier esfuerzo. Nuestra labor y nuestra colaboración para el servicio de Dios puede ser en cualquier lugar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, en nuestros vecindarios, en nuestras ciudades. No importa dónde estéis. Ya solamente con salir de casa confiado en que Dios os acompaña, ya tenéis que cambiar vuestro semblante. Recuerdo una hermana de la iglesia de Lérida, nuestra hermana Rosario, una mujer ya con el camino a los 90 años, dando testimonio en una reunión. Dijo que cada vez que ella salía de su casa, cuando abría la puerta de su casa, de su piso, invitaba al Señor de forma real y le hacía un gesto y le decía: Señor, tú primero, ve delante de mí hasta que yo vuelva de nuevo. Ya sé que aquí los ángeles me protegen y también me protegerán en el camino, pero quiero que me acompañes. Así que es una invitación que ella hace cada vez que sale de su casa. ¿Por qué? Porque cuando salimos de nuestras casas ya podemos estar dando testimonio a nuestros vecinos que cruzamos en los ascensores, en las escaleras, en las calles. No, no ahorréis sonrisas, saludos, buenos días, amigo, hermano, lo que os acostumbréis a decir. Creo que saludar al tendero, saludar al servidor que está de patrulla por la calle, al que está limpiando, a los limpiadores de la calle. Cuando paseo por el parque que tengo cerca de aquí, en la ciudad de Tarrasa, que para los que no conocen, hay un parque en la ciudad que tiene 400.000 metros cuadrados y que tiene 3,5 kilómetros de largo. O sea que cuando vas a hacer un paseo, no haces un paseo, haces una excursión. O sea que caminas lo suficiente como para hacerte los 10.000 pasos. Bueno, pues me he acostumbrado a saludar a todos los jardineros, a los que pintan las barandas, a los que pintan los bancos, a los que recogen la basura, a todo el mundo, porque son servidores. Cuando paseo por ese parque y veo que está todo limpito, aseado y demás, pues siempre busco a alguien que haya puesto y haya colaborado en esa limpieza, porque nuestra labor es reconocer y agradecer, ser agradecido es de bien nacido. Así que siempre que paseamos por la ciudad, siempre que visitemos algún lugar, siempre que nos crucemos con personas, con gente, saludarlas y dar testimonio también con vuestro comportamiento, con vuestra sonrisa, con vuestra amabilidad. Tenemos que transmitir el mensaje de Jesús, pero no solamente con palabras, sino también con gestos. Otro personaje importante en la historia, poco importante, secundario, pero evidentemente no menos importante para Dios. Tanto así como que se dejó escrito en la palabra de la Biblia. Una historia de un joven
que fue ejemplar a los ojos de Dios. Vivió solo 40 años, pero fue uno de los más grandes reyes que jamás haya gobernado Israel. Comenzó su reinado cuando solo tenía 8 años. Así que, aun con 8 años, imaginaros un niño de los que corretean por vuestras iglesias, vuestros hijos, vuestros nietos, con 8 años, dirigiendo un país. ¿Qué responsabilidad más grande? Seguro que ese niño tenía la conciencia de que estaba haciendo una labor para Dios y Dios le ayudó, tanto como que dejó escrita su historia en la Biblia. Hizo este rey lo que era correcto delante de los ojos de Dios. Más tarde, en Segunda de Reyes 22, se cuenta la historia del sumo sacerdote que encontró el libro de la ley que había sido descuidado y escondido durante muchos años. Imaginaros. Esto hizo que Josías rasgara sus vestidos y rogara al Señor que no castigara a Israel por su desobediencia a esa palabra escrita que tenían escondida. Josías leyó el libro de la ley públicamente e hizo un pacto con el Señor junto con su pueblo. Segunda de Reyes 23:3, para obedecer al Señor con todo su corazón y con toda su alma. Qué hermoso, no importa. Con 40 años había hecho ya tantos méritos al servicio de Dios, a pesar de que solamente se nombra su nombre en un espacio muy corto de la historia de su palabra. Es importante que tengamos en cuenta todos estos detalles. ¿Quién les hubiera dicho a estos personajes que sus nombres y sus hechos serían recordados 4000 años después? Y que hoy aquí, en la ciudad de Barcelona, estemos un grupo de 35 hermanos de las iglesias de Tallers y quizás algunos de otros lugares que están escuchando, que puedan escribir su nombre también en el libro de la vida por lo que haya hecho aquí en esta tierra. ¿Queréis que vuestras vidas y hechos e historias sean recordados por Dios en la posteridad? Pues no menguéis en vuestro esfuerzo y esforzaros porque vuestro paso por esta tierra, por esta ciudad, por esa iglesia o por allí donde vayáis, sea un testimonio vivo para honra y gloria de Dios. Otro personaje importante del que quiero deciros, que aunque es muy conocido porque quizás de los más conocidos de todo, primo de una reina, seguro que ya estáis pensando en alguien, ¿eh? Esto está también, esta reunión tiene también una parte de clase bíblica, ¿vale? Le estoy quitando el trabajo al pastor Joe, ¿eh? Pero creo que no se molestará. El buen amigo pastor Joe, él quiere compromiso, porque él es un hombre de compromiso. Y estoy contento porque tenéis un pastor de compromiso. Así que todo el equipo, el staff de vuestra iglesia, vuestros líderes, vuestros ancianos, vuestros responsables de departamento, cuando os pidan colaboración, servir, porque no hay mejor cosa que servir. El Señor es feliz cada vez que servimos, no importa lo que tengamos que realizar. Siempre estemos presto al servicio. Más bienaventurado es, dice, dar que recibir. Y yo diría también servir que ser servido. Así que recordad que este primo de una reina, de la reina Esther, fue un hombre también poco importante, un actor secundario, pero un hombre comprometido, que buscó toda la estrategia que pudo
toda esa estrategia que le permitió utilizar los medios y la influencia de su prima, la reina Esther, para poder defender a su pueblo. Mardoqueo usa su posición en la corte del rey para defender al pueblo oprimido de Dios y frustrar un complot para asesinar al rey. Esta historia juega un papel fundamental en el Evangelio porque si el pueblo de judío hubiera sido destruido, como deseaba Amán, la historia de la obra salvadora de Dios a través de su pueblo no hubiera llegado a su fin. Es asombroso todo lo que Dios puede hacer a través de las personas que le obedecen. No sé cómo estamos de tiempo, José, te pido información. Sí, estamos sobre las 9. Si podrías resumir ya en unos Voy 5 minutos. resumiendo. Sí, ¿Eh? por favor, sí. Muy bien, perfecto. Entonces, quiero deciros, queridos hermanos, de que podría seguir con cantidad de personajes y os invito a que lo hagáis buscando personajes. Yo os puedo dar una idea de estos personajes, ¿vale? Ya os he hablado de la anónima, de la sirvienta anónima de Naamán, de Jabe de Galaad, de Josías, de Mardoqueo. Pero qué no decir de los ladrones de la cruz. Pero esto os lo dejo como deber, como deberes. Los dos ladrones de la cruz. Dos personajes poco importantes hasta que se menciona en la Biblia por las últimas decisiones de su vida. Tanto uno como el otro. Así que os dejo a esto. Pero también habría otros personajes como Edmund, como Coré, como Jetro, Elisama, Balaam. Evidentemente que cantidad de personajes, pero que Dios usa esos personajes secundarios para escribir la historia. ¿Qué dirá la historia de ti, querido hermano de la iglesia de Talleres? ¿Qué dirá? Si hasta ahora no se ha dicho mucho, ponte al servicio de Dios, ponte al servicio de la iglesia, de tus líderes, de tu pastor. Y si no, toma la iniciativa de hacer algo positivo que te lleve concretamente a que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. El Señor os bendiga y os guarde a todos y pronto nos veremos. Gracias por la oportunidad